Hoy vamos a tocar el tema de unas víctimas muy particulares, los niños que son víctimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Una lucha muy larga por la justicia, por la verdad, que emprendieron unos sacerdotes mexicanos ya en los años 90, acaba de tener un giro espectacular hace algunas semanas, un parteaguas, un punto de inflexión que coloca el tema del abuso sexual dentro de la Iglesia en una perspectiva singular, una perspectiva y una serie de expectativas sin precedentes. Me refiero al documento que dio a conocer la comisionada del Comité de Derechos del Niño, Christine Sandberg, el 5 de febrero, un informe durísimo en el que acusaba directamente al Vaticano de imponer un código de silencio a los clérigos, jerarquía y sacerdotes de todos los niveles para acallar, para que no se esclareciera frente a la justicia estos delitos cometidos en contra de menores de edad. Alberto Atié, ex sacerdote, ha sido uno de los que han propugnado porque la verdad salga a la luz durante muchos años de frustración, muchos años de rechazo, de ofensivas y presiones de todo tipo para que él y las víctimas a las que él ha representado guarden silencio. Hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en el estudio. Yo te doy la bienvenida, Alberto Atié. Muchísimas gracias por estar aquí. Un honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Miren, de veras vale muchísimo la pena echarle un ojo al informe de la Comisión del Derecho de los Niños al Vaticano, porque es un documento muy fuerte. Yo creo que es la primera vez que el Vaticano, el Estado del Vaticano, es interpelado de una manera tan severa por parte de una instancia política como es las Naciones Unidas. Alberto, me va a permitir leer lo que decía en su editorial el periódico La Jornada ese día, para explicar un poco el contenido de este informe. La severidad del pronunciamiento de la ONU, proporcional al tamaño del mal causado a las víctimas, resulta además indicativa del grado de descomposición y descrédito internacional que ha alcanzado el Vaticano en el contexto de los escándalos por pederastia. Es muy duro. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la génesis de este documento, la investigación que hizo esta funcionaria de la ONU. ¿Qué tuviste tú que ver? ¿Qué papel jugaste tú también en él? Con mucho gusto, Blanche. Pues mira, lo primero es que, como tú lo comentas, la historia de esta lucha, de estas denuncias, de decenas de miles de casos, que el mismo informe del comité explícitamente menciona. Se trata de muchísimos años, yo te diría que en el caso que nosotros conocemos del padre Maciel, desde los años 50, ¿no? Hay todo un periodo muy largo de silenciamiento, en donde esos silencios son muy elocuentes, porque contenían historias tremendas, de muchos años de niñas y niños que no hablaron, y no hablaron porque fueron acallados, porque no podían hablar, porque no se les creía, porque las mismas familias tenían muchas dificultades de entender cómo es posible que habiéndoles confiado a sus hijas, a sus hijos, a sacerdotes, estos, en vez de llevarlos a Jesús, de ayudarles a crecer en su fe, de amar el Evangelio, etcétera, fueron sometidos brutalmente a procesos de violencia sexual de muchas formas. Entonces, había un dilema muy grave dentro de las familias. En el caso de los legionarios, separación de kilómetros, ¿no? Silenciamiento de cartas, lecturas de cartas, donde ellos no podían comunicar a sus padres lo que estaban viviendo. Entonces, hay primero que nada una historia tremenda, y hay documentales que yo recomendaría mucho, como por ejemplo, que está en YouTube, que se llama Mea Culpa,
en donde la historia de más de 200 niños y niñas sordos muestran precisamente cómo ellos, tratando de expresar a sus padres lo que estaban pasando, ellos, los padres, decían, no me suena. Luego, cuando trataron de delatarlo a las policías decían, no me suena, como el padre Murphy, por ejemplo, como el padre Maciel, ¿sí? Aunque habrían investigaciones internas, estas no prosperaban. Entonces, tenemos una larga historia de documentos, en el caso de Maciel, nosotros tenemos más de 200 documentos de solo un archivo. Imagínate otros archivos como el de la Congregación por la Doctrina de la Fe, los archivos de los papas, que no sabemos cuánta información contienen, todos estos archivos al interior de la Iglesia sometidos a un control y a un silenciamiento. Entonces, esta es la primera parte de las historias que nosotros hoy sabemos mejor, pero no completamente. ¿Cómo se involucra esta Comisión de los Derechos de los Niños? Entonces, lo que sucede es que precisamente en los años 90, hacia finales, y sobre todo a partir del 2000 en adelante, muchos de estos casos explotan gracias a los medios de comunicación. Y por eso ahí hacemos un enorme reconocimiento, obviamente a personas como tú, como Salvador Guerrero en La Jornada, y otros en medios de comunicación, Carmen de radio, Aristegui. Carmen Aristegui, Javier Solórzano, etcétera, hacen que esta realidad emerja a la luz pública en un contraste brutal, porque al mismo tiempo que empiezan a salir, al mismo tiempo son despreciados, son denostados, son difamados como mentirosos. Tú que conoces la historia de Salvador Guerrero, que en el momento en que le pregunta al arzobispo de México, el cardenal Rivera, ¿qué piensa usted, señor, de estas acusaciones hechas en contra del padre Maciel? La respuesta fue inmediata, que son pura mentira, que es puro cuento, que a ti te pagaron, ¿cuánto te pagaron por sacarlos? ¿Ves? No solamente la negación, sino el insulto. El ¿no? insulto, el desprecio a las víctimas, la difamación en su contra, la acusación pública de que tenían otros intereses. Y por eso estaban saliendo ahí en ese momento a tratar de denostar el gran trabajo del padre Maciel, la gran evangelización del Papa Juan Pablo. ¿Ves? Es en ese contexto donde yo fui a buscar al arzobispo para decirle que no solo había un posible complot, en el que yo obviamente no creía, sino que había víctimas reales, ¿no? Bueno, esa etapa inicial fue durísima, porque hubo un contraataque, hubo una desinformación enorme. Aquí en México se movieron en presidencia con empresarios para acabar boicotear con a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, o sea, hubo una contra, digamos, información para tratar de decir todo es pura mentira, ¿no? En tu caso particular, tú eras sacerdote activo y estabas adscrito a la arquidiócesis. Sí, efectivamente. De la Ciudad de México. Así es. ¿A qué presiones fuiste sometido concretamente? Pues mira, lo primero es que el cardenal, cuando fui a verlo y decirle que no era solamente un complot lo que estaba en juego en ese momento, sino que había víctimas que llevaban años luchando por ser escuchadas, Blanche. Era lo primero que pedían, ser escuchadas, que tenían experiencias que contar. Bueno, la reacción del cardenal fue durísima. No tengo nada que hablar contigo, todo es un complot. Y te puedo decir que a partir de ese momento mi vida y mi trabajo como sacerdote fue muy complicada. Todo el tiempo queriendo desprestigiarme en las reuniones que teníamos, en cualquier circunstancia donde lográbamos encontrarnos era tratar de mostrarme y ponerme en ridículo frente a los demás, hasta que obviamente yo no tuve otra opción que escribir una carta al cardenal Ratzinger por indicaciones del nuncio apostólico en México, don Justo Muyor, para que yo le presentara el caso allá, porque aquí no había forma de tratarlo, ¿no? Ajá, o sea, la información sí llegó a Ratzinger. Ratzinger fue alertado cuando era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No, yo te digo que no solamente mi carta. Es una especie como de el guardameta, el portero
de la doctrina cristiana prácticamente. Es el salvaguarda de la doctrina y de la práctica cristiana. Es como la Inquisición actualizada, modernizada, ¿no? Ya no utiliza... No quería decirlo así, pero así era. Así es, ¿no? Así está. Y de hecho en la historia del derecho canónico, de hecho, esa instancia conserva todavía vestigios de tribunal. De hecho, es un tribunal para esos casos, ¿ves? Por eso yo le acerqué esa Entonces, información. Ratzinger todavía no es Papa Juan Pablo II, o sea, Wojtyla, el polaco. Sí. ¿Recibe la documentación que tú le envías? De acuerdo con el testimonio del obispo al que yo le entregué la carta, porque yo nunca lo pude hacer directamente, que era la indicación que me dieron, el obispo, amigo que le entregó la carta, después de leerla delante de él, te cito textualmente porque me marcó mi vida, primero le pregunta, ¿conoce usted al sacerdote que escribió esta carta, monseñor? Sí, señor cardenal. ¿Usted cree que lo que él escribe aquí es verdad? Sí, señor cardenal. ¿Usted cree que es verdad lo que aquí está escrito? Sí, señor cardenal. Respuesta del cardenal, monseñor, lo lamento. No, el caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente, lo lamento. ¿Ves? Esa fue la respuesta que él me dio a esa carta. Hoy hay una versión, incluso pública, de que no es cierto que el obispo Talavera... Que quién sabe si la leyó Ratzinger. Pero bueno, quiero decirte que voy a ir a un juicio por difamación. O sea, yo quiero que todo salga. A mí no me interesa mantener versiones, me interesa que salga la verdad. ¿Es esa la respuesta que marcó tu salida del sacerdocio? Esa fue la respuesta, no solo que marcó el inicio de mi salida, sino que marcó mi decisión de salir a los medios. O sea, yo llevaba desde 1994 hasta el 99, que fue cuando se me comunicó esa respuesta, tratando de que se aclarara dentro de la institución. O sea, yo sí creía que la institución abriría un proceso de justicia y de verdad para con las víctimas. Yo estaba convencido, te lo puedo decir, como sacerdote, creía en mi institución, ¿no? Cuando me dio esa respuesta del obispo Talavera, dije, no aquí pasa. Se juega doble, ¿no? Aquí se habla por un lado hacia afuera de la verdad, la dignidad de la persona, los derechos humanos, pero adentro no hay disposición de atender esta dramática situación, ¿no? En esa ocasión, el entonces padre Alberto Atié tocó las puertas del Vaticano y la respuesta fue dejarlas cerradas. Te dieron portazo en la nariz, por decirlo. Y esa puerta, después de tantos años, sigue cerrada, 30 años. Pues mira, lo que pasó fue que yo incluso entiendo que se enteró el cardenal Rivera de que yo había entregado esa carta y entonces me empezó a quitar de todos mis trabajos en el episcopado y a tratar de forzarme a un cargo bajo silencio que yo no acepté, por lo cual me tuve que ir a los Estados Unidos. ¿Cómo es un cargo bajo silencio? Pues mira, es un cargo bajo condición, como lo informé yo a la nunciatura. Me dijo... ¿Como firmar una cláusula de confidencialidad? Pues sí, una presión bajo condición de en un momento dado hacerme obispo, lo cual me pareció totalmente absurdo y no acepté. Y entonces tuve que salir del país, me fui a Chicago. A Chicago, ajá. Y precisamente en ese momento donde yo estoy en Chicago, analizando también mi propia historia, yo estaba en una crisis muy fuerte de mi sacerdocio, de mi camino, y es cuando explota la primera, digamos, situación de un país al cual un reportero, un investigador de medios, descubre que la Iglesia Católica había pagado en un periodo de entre 15 y 20 años más de $1,000 millones en arreglos extrajudiciales para no llevar a juicio a los sacerdotes pederastas, ¿ves? Y detrás de esos $1,000 millones había más de 3,000 niños abusados y más de 500 sacerdotes. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En distintas diócesis. En distintas diócesis, ¿ves?
Entonces, cuando eso explota, es cuando yo me doy cuenta que el problema de la pederastia en la iglesia no era un asunto de individuos solamente, era un asunto de individuos perversos protegidos por un sistema institucional. Y ahí está el caso del cardenal Bernaló, en donde un solo sacerdote de la diócesis de Boston había abusado de más de 130 niños. La pregunta es, ¿cómo es posible que un individuo logre abusar de 130 niños sin ser detenido? Pues estaba protegido. Protegido por un modelo institucional que, como lo dice ya el comité hoy, es un sistema de protección a los victimarios contra las víctimas, claro. con desprecio a las víctimas. Claro. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que el modelo norteamericano, y lo escribí en un prólogo en 2000, en el modelo norteamericano había detrás un sistema de encubrimiento que yo en ese momento entendía como un modelo local, ¿ves? Pero con lo del padre Maciel y lo que me había dicho Monseñor Talavera del caso por parte del cardenal Ratzinger, pues obviamente tenía sus raíces hacia arriba. Claro. Tú ya en ese momento habías entrado en contacto con las víctimas de Maciel. Sí. Maciel, y de pronto ves que hay una coyuntura internacional que permitiría ventilar este caso, que era el caso mexicano. Así es. Efectivamente, un dato clave es que durante el papado de Juan Pablo se promovió mucho la Carta Internacional o Mundial de los Derechos de las Niñas y de los Niños. El Papa Juan Pablo pugnó mucho porque fuera dentro del ámbito familiar, pero finalmente lo que quedó fue una Convención Mundial de los Derechos del Niño, así le llama Naciones Unidas. La Santa Sede fue promotora y afortunadamente fue también firmante. Eso fue lo que permitió que, como a cualquier otro país que firmó la convención, fuera también signatario obligado a cumplirla. Si la Santa Sede, como en otras cosas, no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Santa Sede no es miembro de Naciones Unidas, es observador permanente con derecho a voz. Por eso habla en todos los foros que puede, pero no tiene ninguna obligación de cumplimiento de nada, salvo ese proceso de la Convención Mundial más 2 protocolos que firmó a favor de los niños, es lo que permitió al comité, en el momento en que ya la explosión de los casos era en todo el mundo, porque ya no era solo Estados Unidos, eran muchos países del mundo, eran muchísimos casos ventilados en los medios, casos en los tribunales locales, casos en el Tribunal Internacional de La Haya, porque ya existen casos en contra de Ratzinger presentados al tribunal, cuando el comité le dice, oye, en todo lo que me entregaste tardíamente, no me dices nada de los casos. A ver, te voy a enviar una lista para que me respondas respecto de los casos de abuso, qué sabes de esto, qué tienes del otro, etcétera. A ver, si estoy entendiendo bien, por ser firmante de esta convención, el Vaticano sí está obligado ante esta instancia en particular de la ONU. Por lo tanto, las resoluciones o los documentos de este organismo son vinculantes, obligan al Vaticano como Estado. Por supuesto que lo obligan, no en forma coercitiva, porque no, pero es una forma de un contrato internacional, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en ese contexto, cuando le toca informar a cada país, tiene que informar cada 5 años de cómo está su compromiso en relación con la convención y los 2 protocolos, uno sobre tortura para niños y otro sobre niños en situaciones de conflicto armado. Bueno, la Santa Sede le tocaba informar cada 5 años, no hizo más que una vez, en 95, firmó en 90, y le tocaba 95, le tocaba en el año 2000, le tocaba en 2005, 2010, bueno, como no entregó nada, entregó hasta el 2012 todos los informes pendientes, en ninguno informa de los casos de abuso, nada. Pero ¿cómo entra, si son 2 los temas
que investiga la comisión, ¿cómo entra el tema de la pederastia y de los abusos sexuales? Precisamente porque unas de las cláusulas de los artículos de la Convención tienen que ver con la obligación de todos los estados firmantes a proteger a los niños y a las niñas de cualquier situación que pueda comprometer su integridad física, que puedan someterse a condiciones de abuso, de explotación, de tráfico infantil, de prostitución, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier estado, y además la Convención lo dice en relación a Naciones Unidas, que no solamente en el territorio en el que te toca como Estado miembro proteger, sino en todos los ámbitos donde puedas tener jurisdicción. Híjole, pues aquí Allí está fue todo, claro. donde les toca precisamente rendir cuentas no solo del Estado Vaticano, sino rendir cuentas de todos los lugares del mundo donde tienen jurisdicción, cosa que la Santa Sede negó siempre, diciendo: yo, Santa Sede, no tengo jurisdicción en ninguna parte del mundo, salvo en el Estado Vaticano, y ya reformé el Código Penal, y no tengo más que 32 niños en mi territorio, y todos están muy bien. De lo demás no me toca a mí, le toca a los locales. Y el comité le dijo: no, te toca en tu territorio y en cualquier lugar donde tienes jurisdicción, aunque no sea territorial, porque tienes autoridad de mando. ¿Ves? Y ahí es donde vino una discusión, yo estuve en la presente, de cómo se discutió mucho esa parte, porque la Santa Sede decía: no, para nada, cada iglesia local tiene su propia autonomía. Yo les sugiero, y de hecho lo hice, sugerí que cuidara a los niños, que tuviera atención. Bueno, si no lo hicieron, pues ya es problema de ellos. Y el comité le dijo: no, porque nosotros encontramos, por una parte, en un documento emitido desde 1962, que ya tenías una política internacional en la materia. Silencio, secrecía, tú atiendes los asuntos hacia adentro, no mencionas nada respecto a la responsabilidad con las autoridades civiles, etc. Y por otro lado, encontramos que hay ciertos casos donde se ve claro cómo indicas qué hacer. Y mencionan casos en donde se muestra cómo hay una, digamos, dimensión de lo que se llama línea de mando, ¿ves? Y por eso la conclusión del comité es: encontramos, por un lado, una política de silenciamiento, por otro lado, una sistemática conducta de protección a los victimarios, un desprecio a las víctimas. Ese modelo fue el que generó que decenas de miles de niñas fueran sometidas a situaciones de abuso permanente. ¿Ves? Y entonces, en el marco de esta discusión y ante la negativa del Vaticano de responder, de abrir sus archivos, de reconocer responsabilidades, se produce este informe. Este informe, que es históricamente, como tú lo mencionaste al principio, primero no tiene antecedentes. Nunca antes en toda la historia de la Iglesia la institución es sometida a un tribunal, no coercitivo, no hablo penal, pero sea un tribunal de la verdad y de la reconstrucción de la verdad histórica y por tanto de las condiciones de justicia, porque si no hay reconstrucción de la verdad, no es posible en ningún tribunal después, ¿verdad?, que vamos para allá, hacer la responsabilidad particular de quienes están o no involucrados, que es a donde vamos ya. Pues ya está el informe de la Comisión de los Derechos de los Niños de la ONU denunciando el Código de Silencio del Vaticano que ha encubierto a los sacerdotes depredadores, a los sacerdotes que han abusado de niños históricamente. Y a lo interesante, Alberto, ahora es ver cuál es el paso siguiente, cómo se van a judicializar, por decirlo de alguna manera, todos estos casos presentados. Sí, digamos que lo que nosotros estábamos buscando, y lo dijimos explícitamente, era que el comité pudiera adjudicarle a la Santa Sede la responsabilidad de lo que jurídica e históricamente se llaman crimen de Estado. Es decir, hubo toda una estrategia
permanente, que se extiende en el tiempo y en el espacio, se amplía en el espacio, para violar sistemáticamente derechos humanos de ciertos grupos. Eso es lo que se denomina como un crimen de Estado, ¿verdad? En este caso el grupo se llama Niñas y Niños en el Mundo, ¿no? Que es una absoluta y total contradicción con el Evangelio. O sea, es increíble. Y digo, yo te quiero decir que cuando estando en Chicago, yo me pregunté y lo puse escrito, ¿cómo es posible que nosotros, me estaba refiriendo a un nosotros institucional, como sacerdote en ese momento, que nosotros hayamos llegado a una contradicción de esta naturaleza, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, simplemente el concepto código de silencio es mentir. ¿Implicó mentir para muchos niños? ¿Implicó mentir? En el caso de los legionarios, sí. Los llevaron a que ellos mintieran de que el padre Maciel era una maravilla, era un santo, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿no? En otros casos... No. Pero también los sacerdotes mienten al decir acá no ha pasado nada, sabiendo que sí pasó. Por supuesto, esa es una mentira institucional, es una mentira... O sea, la jerarquía comete pecado de mentira. Además, yo te diría, para no quererme meter yo en ese asunto Estamos hablando interno, de la tapadera, sí, apenas, ¿no? Exactamente. Ahí, en el caso del cardenal Bernard Law, quiero decirte que está clarísimo. Ese es el de Boston. Ese es el de Boston. Y te cuento la historia porque es gravísimo. Sí. Bueno, un solo sacerdote, 130 niños, ¿no? Varios sacerdotes de su diócesis implicados en pederastia, cambiados de parroquia para no ser después perseguidos de alguna forma por la ley. Cuando le piden a la diócesis que rinda cuentas de cómo un sacerdote logra abusar de 130 niños, dicen, pues no, nosotros no sabemos. ¿Quién los cambió? ¿Quién cambió al sacerdote? No lo sé. Tuvieron que llamar al cardenal. El cardenal en la misma tesitura, no lo sé. Abren los archivos de la diócesis todas las cartas firmadas por el cardenal Bernard Law. Entonces el juez le dice al cardenal, señor cardenal, lo va a tener que procesar por dos posibles delitos: encubrimiento de un sacerdote pederasta y dos, haberle mentido a un juez federal. ¿Sabes lo que hizo el Papa Juan Pablo? Lo sacó de Boston, se lo llevó a Roma y lo nombró rector de la Basílica de Santa María la Mayor con inmunidad diplomática para no ser extraditado. ¿Ves? O sea, no solamente mienten, sino se protegen entre ellos. ¿Ves? Con acciones de envergadura de alta diplomacia. Pues imagínate, sacar a un hombre sujeto a un proceso judicial en los Estados Unidos para hacerlo además representante de una de las basílicas más importantes del mundo, la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no? Para no dejar esta historia así colgada, ¿qué pasó con él? Está en Roma. ¿Sigue ahí? Sigue ahí en Roma. ¿Sí? Y comentan que el Papa Francisco lo vio ahí en la basílica y dijo, no quiero volver a ver a este señor, que me parece muy bien como actitud personal, pero no tiene nada que ver con la responsabilidad de un jefe de Estado. Debería regresarlo a Boston. Más, claro. Le hemos pedido que lo haga. Le hemos pedido que regrese al cardenal Bernard Law a Boston para que sea procesado. Y si es inocente, pues qué bueno. Pero si no es inocente, tiene que cumplir con su responsabilidad como hombre que protegió a un pederasta. Lo mismo el nuncio Vesolovsky, esto es reciente, es de este papado. El nuncio Vesolovsky es un nuncio polaco que se encuentra en República Dominicana, que abusó de muchos niños que se los llevaba él, los iba a recoger a las playas, niños muy pobres, dominicanos, se los llevaba a su casa de descanso de la nunciatura en la playa, los fotografiaban y los filmaban en los abusos con otro sacerdote polaco. Esas fotos y esos videos los subían a una red en donde le encontraron en el disco duro al sacerdote polaco más de 85,000 videos, fotografías y todo de niños abusados, y luego varios de esos niños se los llevaban a Polonia, a orgías en Polonia y a tráfico infantil. Entonces, cuando van a detener a este nuncio, otra vez, Blanche, lo sacan con papeles falsos de República Dominicana
y se lo llevan al Vaticano. Lo tienen detenido en el Vaticano diciendo que lo van a juzgar allá porque es ciudadano del Vaticano. Deberían entregarlo a las autoridades. Es ciudadano del Vaticano, ese es uno de los argumentos. Efectivamente, el Vaticano tiene jurisdicción en otros países cuando atañe a los clérigos, ¿no? A los suyos, claro. Ahora, muy interesante el caso de Vasilovsky y el caso de Bernard Law. ¿Qué puede pasar con ellos a partir del informe de la Comisión de los Derechos de los Niños y a partir de las implicaciones y las vinculaciones que tiene este informe con procesos que deben llegar a cortes internacionales? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, una vez que el comité ya dio, no la definición como nosotros estamos buscando de crimen de Estado, pero sí los elementos, actos permanentes en tiempo, en espacio, que dañan sistemáticamente derechos humanos de un grupo. Y todo esto a partir de una estrategia institucional cometida por autoridades responsables, miembros signatarios de la Convención, da los elementos para iniciar ya un proceso penal de quiénes son los responsables de esta... ¿Quiénes son los demandantes? ¿Quién demanda en este caso? Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos con las víctimas mexicanas, ¿no? Ajá. Víctimas mexicanas, pero quiero decirte que ya se han abierto casos ante la Corte de parte de Estados Unidos, de parte de abogados de Alemania, y nosotros vamos a iniciar también en el procedimiento con respecto al caso Maciel, porque el caso Maciel está íntimamente ligado a Ratzinger, a Sodano, a Castrillón Hoyos, a Rodé, todos ellos cardenales y luego papa de la curia romana, y si este Papa Francisco no asume una responsabilidad de terminar con este proceso, pues lamentablemente también estará implicado como responsable. Claro. De las expectativas y las responsabilidades del Papa Francisco quisiera yo volver más tarde, pero primero entender bien cómo llega y por qué delitos una demanda penal en contra del ex Papa Ratzinger, Benedicto V. 16, qué enterada estoy, ¿verdad? ¿Cómo llega a la Corte Internacional de la Haya una demanda penal en contra de un ex papa? Efectivamente, tienes muy y si buena eso pregunta. tiene que ver con que haya declinado, el hecho totalmente sui generis de que haya Yo abdicado. Comenzaría por la segunda pregunta. Sí, nosotros creemos que declina, precisamente porque ya tiene presentes demandas a nivel internacional, como papa, jefe de Estado y responsable, obviamente, del Estado Vaticano, de la Santa Sede y responsable espiritual de toda la Iglesia Católica en el mundo. En ¿no? esta demanda concreta, ¿de qué se le acusa? En esta demanda concreta se le acusa precisamente de tener conocimiento de los casos, de muchos casos en el mundo, y varios de ellos están documentados perfectamente con toda la historia y jurídicamente muy bien armados, ¿no? De tener conocimiento, de haber tenido autoridad, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, de haber resuelto a favor de las víctimas y no de los victimarios, cosa que hizo, resolver a favor de los victimarios, y luego como jefe de Estado de no haber hecho lo que convenía conforme a derecho para terminar con ese procedimiento y dar precisamente cauce a la atención a las víctimas como marca el derecho internacional. Entonces, si no hizo todo eso, tiene una responsabilidad penal internacional. Alberto, o yo soy muy ignorante y desinformada y nunca me di cuenta de esta noticia, o esta noticia, que es un notición, es una información enorme, de gran importancia, ha sido acallada mediáticamente. Sí. ¿Lo segundo? Lo segundo. ¿O soy muy ignorante? No, por supuesto, se trata de que estas cosas no se tenga conocimiento suficiente y no se analicen con no todo detenimiento. El día que quieras, invitamos a nuestros abogados, ¿verdad? Sobre todo un abogado que tenemos,
para que te pueda sería explicar muy con bueno. todo detalle los elementos del derecho internacional. Y te recomendaría mucho, y con gusto te haré llegar, el libro de un jurista internacional que se llama Jeffrey Robertson, que es un jurista internacional inglés, que escribió un libro que se llama El caso del Papa, en donde él argumenta todo tipo de elementos jurídicos que responsabilizan a Ratzinger y a Juan Pablo II de este sistema. Desde luego, el interés está y sí te lo voy a agradecer mucho. Ahora quisiera aterrizar en el último segmento que nos queda, el caso mexicano. Las víctimas que tú has representado, cómo han aprovechado este momento, cómo pueden aprovechar este momento y las consecuencias particulares. Marcial Maciel está ya muerto, pero hay otros responsables en esta cadena de responsabilidades, y de esto quisiera seguir platicando con el ex sacerdote Alberto Atié. De este lado no se vaya. Estamos descubriendo, gracias a lo que nos está explicando ahorita Alberto Atié, que hay en la Corte Internacional de La Haya demandas muy específicas ya contra el expapa Ratzinger y contra otros responsables del Vaticano por delitos de pederastia. En México, encubrimiento. Encubrimiento de pederastas. En México hay cerca de 200 víctimas, del 95 para acá, recientes, que cabrían en ese marco. Son anteriores y también de 95 posteriores. en adelante, sí, Ajá. exactamente. Y una lista de por lo menos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 sacerdotes, voy a leer rápidamente sus nombres, donde los casos están bien documentados, bien probados, quiero creer que son casos sólidos, ¿no? A ver, son casos que tenemos conocimiento de ellos porque ellos dieron su historia. Esos casos, varios de ellos hay que integrarlos como expediente jurídico, ¿ves? O sea, una es la versión testimonial a nivel de medios o de entrevistas, y otra es la versión fundada jurídicamente, ¿no? Pero en eso están, en integrar En eso los estamos, expedientes. por supuesto. En eso entonces, yo creo que procede identificarlos. Está Nicolás Aguilar, muy caso más conocido quizá, de Tehuacán, Puebla, Juan Carlos Moreno Loza, de Nuevo León, Abelar Eladius Ávila, de Tlaquepaque, Jalisco, Serrano Vicente Aparicio, español, de nacimiento, localizado en Bahía Asunción, Baja California Sur, Lucatero Eduardo Álvarez, de los Legionarios, Juan Manso Cárdenas, salesiano, de León, Guanajuato, y Ángel Estrada Torres, de Nuestra Señora de la Luz, de aquí del Distrito Federal. Estos expedientes en vías de integración, ¿qué ruta van a seguir? ¿Ustedes cómo van a llevar estos casos? Exacto. Entonces, lo primero que es que, habiendo tenido ya este informe del comité, que es históricamente invaluable, sin precedentes y con una perspectiva importantísima, vamos a poder presentar ahora sí casos particulares que son los que atiende los tribunales internacionales penales, ¿no? Casos particulares en donde además uno de los elementos fundamentales es el informe del comité, donde muestra que esos casos forman parte de un sistema de protección que no solo es local. Por eso la Santa Sede peleaba tanto en la comparecencia de que, bueno, si había habido responsabilidades de protección local, bueno, pues que se resuelvan localmente y ni modo. No. Hay protección local, claro, pero con el informe tenemos que hay también protección central, protección de miembros de la Santa Sede, de las congregaciones, de la Secretaría de Estado, del secretario particular del Papa Juan Pablo, que jugó un papel importantísimo, Sodano, del cardenal Sodano, ¿no? El secretario particular del Papa se llama Stanislas Diewitz, que ahora es arzobispo y cardenal en Polonia. ¿Ves? Entonces, aquí el punto es que vamos a tratar de demostrar con elementos jurídicos de que hay una responsabilidad penal a nivel desde la Santa Sede. Y no solamente con Norberto Rivera, el cardenal de aquí, que también está acusado, por supuesto. Nada más una precisión. ¿Quiénes son? ¿Quién es la instancia?
Pues mira, hay varias organizaciones en México, hay varias víctimas, ¿verdad? Está tu servidor y otras organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones, en donde juntas y juntos estamos trabajando para que especialistas en Derecho Internacional y Penal Internacional nos asesoren para poder presentar esto. ¿Como coadyuvantes o representantes jurídicos de Sí, las víctimas? las víctimas directas son las que van a presentar sus Exacto. casos Ajá. con acompañamiento, asesoría de abogados y de nuestra ¿Y están parte. pensando en instancias nacionales, o sea, que comparezcan frente a la justicia mexicana Sí, estos también. sacerdotes? Sí. Corte Interamericana. Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte de la Corte de Haya, la Haya. y también instancias de Naciones Unidas que reciben casos como tortura sistemática, que también pensamos que eso es parte de del sufrimiento de las O sea, víctimas. son todos estos caminos. Y no quiero que se nos pase el tiempo sin entrar en el tema de la respuesta del Vaticano y de la Iglesia Católica frente a todo esto. La primera reacción del Vaticano al comité de la ONU fue, no están actualizados, ustedes realmente no saben cómo está la cosa. Y en el caso de las instancias clericales mexicanas, respondieron nuevamente con ataques severos contra tu persona, por decirlo. Parte. O sea, te diría que la respuesta me parece obviamente lamentable, ¿no? Porque teniendo la oportunidad otra vez de reconocer, ¿no?, que hay una responsabilidad y que obviamente se van a poner a trabajar para que se termine esta trágica historia, este holocausto de miles de niñas y niños y de sus sufrimientos, desacreditan el valor del informe con dos argumentos que me parecen verdaderamente preocupantes, pero es regresar otra vez al esquema del complot. Si tú te acuerdas, en 97, precisamente el argumento del cardenal Rivera, en ese tiempo que no había mucha información, más que la que estaban sacando las víctimas a través de sus denuncias desde Estados Unidos, era que todo era un complot contra el padre Maciel, el Papa y la evangelización, ¿verdad? Bueno, pues hoy sabemos que el padre Maciel abusó de más de 100 niños, ya reconocido por la Santa Sede, por su propia organización, los legionarios, ¿no? Bueno, que además tuvo 2 mujeres por lo menos, que tuvo hijos y que abusó de los hijos. La Santa Sede reconoció que es un criminal no solo un mal portado, ¿no?, sino un criminal que cometió delitos auténticos. Bueno, entonces ese concepto de complot del cardenal, ¿dónde se quedó? Es más, yo como lo dije un día, ¿quiénes son los complotistas realmente contra la Iglesia? Pues los que no le ayudan a cumplir con su misión. Claro. El verdadero infiltrado en contra de la Iglesia hoy se llama Norberto Rivera en México. Él es el que está en contra de lo que debe hacer la Iglesia, que es proteger a los niños y no a los pederastas. Ahora, había otra expectativa, había la expectativa de otra respuesta, quiero decir, con el Papa Francisco. En otros temas ha tenido un discurso innovador, esperanzador, con el tema de los matrimonios homosexuales, con muchos otros temas, tema de derechos humanos, la corrupción, la sencillez, la austeridad dentro de la Iglesia Católica. ¿No te decepciona que esa haya sido la respuesta o todavía tienes esperanzas de que el Papa Francisco vaya a dar un enfoque diferente a la reacción del Vaticano? Por supuesto que siempre tenemos esperanza en que haya cambios. Yo te diría que en el discurso, efectivamente, el Papa Francisco se muestra prometedor. En los discursos también Juan Pablo II y luego Ratzinger fueron prometedores. El tema son los hechos, las decisiones. Y yo te diría que hasta ahorita, lamentablemente, decisiones tomadas por el Papa Francisco al respecto, no hay ninguna, ¿no? Entonces, el discurso promete, sí, porque habló de que los pederastas, hablando de los casos, ¿no?, otra vez, y no del encubrimiento, pero bueno, hablando de los pederastas, habló de que eso era un escándalo mayor,
que era una aberración espantosa, etc. Está muy bien. En el discurso las cosas pueden ser muy padres, muy bonitas, muy agradables, muy prometedoras. No, queremos compromisos. Compromisos de un jefe de Estado y de un jefe responsable de toda la Iglesia Católica en el mundo y de la Santa Sede. Porque el trabajo de la Santa Sede ha sido desacreditar, y él lo ha permitido por lo pronto. ¿Será rehén de otros intereses? Esperamos que no. Digo, a ver, si hay una autoridad que tiene valor absoluto y es incuestionable en una estructura, se llama la Iglesia Católica, porque se supone que el Espíritu Santo interviene directamente para nombrarlo y no pasa por ninguna supuesta mediación. Sabemos que no es cierto, pero bueno, la afirmación teológica es esa, ¿no? Está el tema de la canonización de Juan Pablo. Pero la política podríamos explicarla como que es, en un esquema de presidencialismo absoluto, sí tendría la capacidad política de no dejarse ser rehén de otros intereses de la estructura. Bueno, yo lo espero, yo lo esperamos, yo te diría, lo esperamos todos. La misma gente de la Iglesia Católica que está preocupada espera que eso pase. Yo también lo espero, hasta ahorita. ¿Tienen vía directa ustedes algún canal de comunicación que pudiera llegar hasta el Papa? Bueno, lo hemos hecho públicamente en entrevistas y en conferencias de prensa. En la última dijimos que tenía la gran oportunidad de su papado, deslindarse de este mecanismo ya denunciado, ya está claramente denunciado por el comité, ya no son versiones, porque si tú quieres hacer una distinción entre lo que había pasado antes del comité y ahora, eran versiones, eran análisis de expertos, eran denuncias nuestras, que tienen cierto valor, sí, pero ya es un comité internacional con 18 expertos del mundo que dicen sí hay un sistema de encubrimiento que hizo un daño sistemático. Bueno, es la oportunidad de decir, se acabó. Muy rápido, ¿tú formas parte de estos expertos? No. Y no tuve nada que ver en la redacción del informe, ni nadie de los que estuvimos ahí, absolutamente, es reservado. En suma, un informe histórico que todavía, Alberto Atié, tiene esperanzas de que el Papa vaya a responder de una forma distinta a como lo ha hecho la estructura del Estado Vaticano y la Iglesia Católica en general hasta ahorita. En el Vaticano, en el Estado Vaticano, son cientos, más bien miles de expedientes abiertos de denuncias que se han hecho contra curas religiosos de todos niveles, hasta un nuncio papal que en su momento abusaron de niños y de niñas. Casos de trata, incluso de pornografía infantil, delitos graves en cualquier lugar del mundo. De estos casos, muchos son de niños mexicanos. El Papa Francisco, cuando empezó su pontificado, tuvo una serie de pronunciamientos bastante fuertes, llamó a los curas pederastas, antropófagos, incluso llegó a mandarle una carta, un pequeño mensaje a un joven mexicano que había sido violado por un cura, el cura Carlos López, pidiéndole perdón. Un pequeño mensaje muy sentido. Esto ha creado muchas expectativas de que ahora en la visita papal que se aproxima, el tema de la pederastia clerical vaya a ser un tema importante y pueda significar un cambio. Para hablar de este tema, tenemos hoy un invitado de lujo al que yo le agradezco muchísimo, Alberto Atié Gallo, ex sacerdote y un activista muy destacado en la defensa de las víctimas, de los sobrevivientes de los abusos sexuales de los sacerdotes. Además, ha sido uno de los que han facilitado la exposición a la luz pública y la aproximación a las instancias penales en el caso de las víctimas del ícono de los pederastas, que es Marcial Maciel.
Bienvenido, Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Blanche, por compartir con nosotros, tus puntos de vista, empezando por evaluar realmente lo que es el discurso de Francisco, del Papa Francisco. Pues si me lo permites, yo te diría que habría que distinguir y luego confrontar para tener una visión completa entre lo que podríamos llamar los discursos, los gestos, la imagen, los encuentros del Papa Francisco en la temática en torno a la pederastia clerical, que son magníficos. Yo creo que quienes le han ayudado, porque sabemos además que hay una empresa internacional detrás de manejo de imagen, de medios, de redes sociales, con él, han manejado muy bien esta parte. Yo creo, históricamente hablando, y estoy seguro, que en términos de discursos no ha habido otros como los de él, que en términos de algunos gestos públicos ha hecho avances muy significativos, ¿no? Y en términos de encuentros con víctimas han sido muy conmovedores. O sea, esa parte yo le he llamado la curva ascendente, valiosa, positiva, que como tú lo dijiste, genera muchas expectativas, como si este Papa fuera realmente el reformador que esperábamos que existiera en la Iglesia para terminar con esta tragedia que yo la he calificado como un auténtico holocausto de miles, de decenas de miles de niñas y niños en el mundo, porque no solo han sido abusados sexualmente, sino que se les ha pedido el sacrificio de callarse y de inmolarse a favor de la imagen, para que no lastimen la imagen y el prestigio de la Iglesia y de sus representantes, ¿no? Entonces, en esta tragedia histórica espantosa, parecería, si vemos solo esa parte de Francisco, que se están dando pasos cualitativos. Y yo te diría, sí, en ese campo. Y puedo ponerte ejemplos que son magníficos. Tú acabas de decir, por primera vez un papa califica a los abusadores como antropófagos. O sea, qué expresión tan tremenda. Son caníbales, diríamos nosotros, en términos de comerse, destruir a las niñas y a los niños en su humanidad, en su desarrollo, que es un derecho fundamental consagrado por la Convención Mundial de los Derechos del Niño, en su fe, en su espiritualidad. Imagínate lo que significa para un papá, una mamá, que le confía a sus pequeñitos a un sacerdote para que le enseñe la vida de Jesús, el Evangelio, cómo ser mejor cristiano, y acaban siendo destrozados en sus personas, ¿no? El Papa también definió esos actos como misas negras. O sea, bueno, ahora sí que diríamos que en términos coloquiales llamaríamos actos diabólicos, ¿no? Ofrendas a Satanás. Bueno, o sea, si tú dices, wow, los términos son durísimos, cero tolerancia a la pederastia, no toleraré que nadie... Junto con esa frase de antropófagos, dice inmediatamente después en la entrevista, con que haya uno solo que haga esto es para transformar toda la estructura de la Iglesia. Dices tú, ya llegó el que estábamos esperando. Entonces, en esa parte muy clara, ¿no? En segundo lugar, cuando dices, bueno, ok, ¿cómo pasa de esas expresiones, de esas palabras, a los actos y sobre todo a las decisiones? Porque él es un responsable mundial de una organización que tiene más de 1.200, 300 millones de miembros, ¿no? La Iglesia Católica es de las más grandes religiones del mundo, ¿no? Pero además él es el jefe directo e inmediato de la organización que se llama la Santa Sede, que es un órgano de gobierno, es una especie de gabinete enorme que tiene el Papa, tanto para gobernar en la Iglesia como para gobernar desde el Vaticano. La Santa Sede tiene esa doble función un poco difícil, híbrida de entender, porque a veces juega solo como iglesia y a veces juega también como Estado, depende un poco de las circunstancias o de las temáticas que va a operar, pero bueno, la Santa Sede es ese órgano, y en ese órgano fue precisamente
donde se diseñó un mecanismo internacional que opera a través de las nunciaturas y a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cómo proteger, cómo atender, si tú quieres, para no usar inmediatamente la palabra proteger, a los casos de abuso que se presenten en el mundo, ¿no? ¿Qué órgano es este? En el caso de la Santa Sede tiene dos órganos, ¿no? Uno es la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es prácticamente la actualización de la Santa Inquisición. Si tú te recuerdas, la Iglesia llegó a tener poder espiritual y poder temporal. Podía incluso eliminar, matar a quienes consideraba herejes o demoníacos, las mujeres, las brujas, o los herejes, los que contradecían o expresaban de alguna manera su odio, su rechazo de la fe. Eran juzgados, eran torturados en algunos casos y eran eliminados, o sea, eran matados en nombre de Dios. Bueno, esa modalidad que se llamó la Santa Inquisición en su momento, se fue convirtiendo en el momento en que la Iglesia renuncia al poder temporal, a no meterse en asuntos de justicia hasta ese grado. Entonces cambia la modalidad y le llaman Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, que cuida la fe y cuida la moral de la Iglesia, ¿no? Y el otro órgano de operación de la Santa Sede son las embajadas del Vaticano, las nunciaturas apostólicas, que tienen el juego de ser representantes del Papa en lo espiritual y en lo pastoral y en lo doctrinal, y ser también representantes del gobierno vaticano, y hacen todas las gestiones políticas ante los estados en donde están presentes, ¿no? Entonces, esta modalidad la gobierna el Papa directamente, y toda la Santa Sede opera en función de lo que el Papa determina. Bueno, este mecanismo que nace más formalmente en 1922 con Pío XI, se perfecciona en 1962 con Juan XXIII, ¿no? Y en este momento es cuando ya se tiene muy bien determinado el protocolo de cómo atender los casos. Y la política fundamental es, hay que hacerlo adentro. O sea, son casos graves, sí, pero hay que manejarlos adentro. ¿Cómo los vamos a manejar? En primer lugar, la atención está sobre el abusador, que es un sacerdote o es un obispo, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Pues hay que buscar una reforma interna, interior. Son procesos disciplinarios, espirituales, penitencias, retiros. En dado caso, incluso reclusiones, como las casas que tienen las iglesias en el mundo. Estados Unidos y México tienen sus casas de reclusión temporal para este tipo de casos, como para sacerdotes alcohólicos, sacerdotes que tienen otro tipo de adicciones o obsesiones. Hay que recluirlos temporalmente, se les trata y luego se les regresa al ministerio, ¿no? Y toda la otra parte es de contención, es decir, la información no debe salir del ámbito interno. En los tiempos de Juan XXIII, del 62 hasta la reforma de Juan Pablo II, todo aquel que sacara la información fuera del ámbito del obispo era excomulgado ipso facto. Es decir, en esta estructura, aún con toda la buena voluntad y el juicio que hace el Papa a la pederastia, no se trata de delitos que tengan que comparecer frente a la justicia civil, humana o exacto, política. ahí está el punto, ¿ves? O sea, ese mecanismo lo sostiene todavía hoy Francisco. Y al sostenerlo todavía hoy significa que lo fundamental de la pederastia, que es este mecanismo de protección, sigue vigente. Podrá tener buenas expresiones, buenos gestos, son maravillosos. Alberto, estábamos hablando de este pronunciamiento, esta resolución del Comité de la ONU para los Derechos de los Niños y las Niñas, que pegó muy fuerte en los medios. O sea, fue primera plana, la primicia prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo por el fuerte contenido histórico.
¿Podrías describirnos un poquito cuál es el meollo, cuál es el significado que le da esta dimensión histórica a esta expresión? Con mucho gusto. Si me lo permites, yo comenzaría primero con un pequeño antecedente para entender el mecanismo del comité. Ajá. O sea, en términos históricos, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que es un hito histórico, con todos los límites que quieras ponerle a lo humano, es un hito histórico porque es la primera vez que hay una dique, un muro de contención frente a los autoritarismos de los estados totalitarios, fascistas, de todo tipo. Bueno, con sus bemoles, porque siempre la historia y la realidad humana nos va a rebasar por todos lados y hay que acomodar cada vez más y mejor las instituciones y los procedimientos de justicia. Pero ahí hay un gran dique. Comienzo por decirte que la Santa Sede, el órgano de gobierno del Papa, es miembro de Naciones Unidas, pero no es firmante de la declaración. No la ha firmado. Una pregunta interesante que valía la pena algún día hacerle al secretario de Estado de la Santa Sede o al mismo Papa es, ¿por qué no la han firmado? Yo encontré ya algunas razones doctrinales, pero creo que vale la pena. Bueno, entonces, la declaración, de ahí se han desprendido convenciones, tratados, hay más de 130 en el mundo sobre diferentes causales de derechos humanos que tú obviamente sabes bien porque eres una seguidora de muchas causas muy valiosas. Entonces, una de esas, después de mucho tiempo, fue precisamente el tema de si las niñas y los niños tienen derechos propios o no, o son derechos subrogados, o quien tiene los derechos son los padres, y ellos determinan, ¿no? ¿Qué derecho se le da en qué momento a los hijos? Que fue una gran polémica histórica de la que participó la Iglesia. Finalmente, hasta Juan Pablo II estuvo en ese debate en los años 80, ¿no? Bueno, al final de cuentas llegó la Convención Mundial de los Derechos del Niño, una de las convenciones más firmadas por la mayoría de los países. Dentro de esos países firmó la Santa Sede. Bueno, al firmar la Santa Sede se ve obligada, como todos los países, a rendir informes quinquenales. Cada 5 años tiene que hacerlo y se confronta con el comité que es creado por la convención, por expertos de derechos de niños, para ver si y hasta dónde se está dando cumplimiento a la convención, ¿no? Bueno, la Santa Sede entregó un primer informe, esto se firmó 89 y 90, se ratifica, en 94. Pero es un primer informe que si tú lo ves realmente es de la formalidad total, estaban empezando. Bueno, del 94 al 2014 no había entregado ninguno. Tenía pendientes de 3 informes que entregar. Bueno, en el momento en que viene la situación de si va a entregar o no, porque ya se iba a volver un faltante muy grave en términos diplomáticos, la Santa Sede envía porque tiene que enviar su informe antes, ser revisado, luego viene la comparecencia en vivo, y luego viene las expresiones de los resultados, y luego el informe y las recomendaciones. Es un proceso complejo. Bueno, yo no lo conocía hasta esta circunstancia. Entonces, la Santa Sede envía un informe donde junta los 3 anteriores y le dice, y además se presenta como la superestrella educadora y asistencial de los niños y las niñas, la amante número 1 de todos los niños del mundo. Pero, como tú te recordarás, a partir de los años 80, sobre todo los 90s y 2000s, entran una serie de noticias en el mundo sobre abusos de sacerdotes, entalado y entalado y entalado. Y luego entra en el 2001 el caso que vemos hoy en la película de Primera Plana, de que un sacerdote logra abusar de 130 niños porque fue cambiado de 6 parroquias. El caso de Boston. El caso de Boston, el caso del padre Gogan. Y donde hay 70 más en la diócesis de Boston, y todos con conocimiento del arzobispo cardenal Bernard Law. ¡Buah! Entonces, yo estaba en Chicago en ese momento, tuve que salirme del país para hacer un pequeño paréntesis. Bueno, entonces,
en ese momento se dan cuenta de que la pederastia no es solo pederastas, individuos medio enfermos, metidos como en todas partes, los hay. No, pederastas protegidos por el obispo local con indicaciones de la Santa Sede. 3 niveles de responsabilidad. Entonces, el comité, a quien tiene que juzgar, como tú sabes, son los estados. Tiene que valorar qué está haciendo un estado en materia de protección, defensa y promoción de los derechos de los niños en el ámbito que le toca. Entonces, junto con el informe le dice, oye, te mando 11 preguntas referentes a los casos que han estado apareciendo en medios, a las investigaciones de los países que han estado publicando y a los reclamos de muchas víctimas que nos han estado llegando a través de informes alternativos. Entonces, te quiero pedir que me respondas a estas 11 preguntas. Bueno, viene para que veas que es una preparación, viene la comparecencia de la Santa Sede ante el comité y dice, no sé por qué me preguntas de esto, porque yo no tengo jurisdicción directa sobre los países en los que tú mencionas que hay casos. Yo soy un exhortador, un promotor de... Un pequeño paréntesis. Sí. En estos informes del comité, el comité ya tiene conocimiento entre los diversos expedientes que tiene de los casos mexicanos. Marcial, nosotros preparamos. Tiene un dossier sobre México. Tiene un informe sombra que está público sobre el caso México, donde mostramos los 3 niveles de responsabilidad. Y ahí quiero decirte algo que fue para mí, bueno, yo diría irrepetible en mi vida. Darme cuenta que sin ponernos de acuerdo, las organizaciones de todas partes del mundo convergimos en ese diagnóstico. Hay 3 niveles de responsabilidad de la pederastia clerical. Los que depredan a los niños, los que los protegen y los cuidan y los cambian de lugar y los mandan aquí y allá, y los que les dicen cómo hacerlo, y quién sí y quién no. ¿De acuerdo? Entonces, eso coincidió a nivel mundial. Es un fenómeno, yo diría, históricamente inédito, tal vez. Claro. Bueno, entonces la Santa Sede tenía esos informes de países como Irlanda, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia. Y México. Y México en América Latina. Llevamos también información, promovimos informes de República Dominicana, etc. Bueno, y entonces, juntando todo eso, dice, oye, tengo una masa crítica muy fuerte que converge en que hay una responsabilidad a nivel de Estado miembro. Porque si no logran ese nivel, pues dicen, híjole, váyanse a los tribunales. Pero al darse cuenta que hay una estrategia diseñada, aplicada y controlada por la Santa Sede, miembro de Naciones Unidas, entonces si le dice, oye, respóndeme de esto, ¿por qué lo haces? Porque con esto que estás haciendo no solo no logras resolver, sino multiplicas los casos en todas partes. La Santa Sede estaba indignadísima, se sentía ofendida. Bueno, por primera vez en la historia, como tú dices, un comité de Naciones Unidas le dice a la Santa Sede, estás violando sistemáticamente derechos de niñas y niños en muchas partes del mundo y tú eres responsable de eso. ¿Y cuáles son las recomendaciones concretas que hace? Yo te diría, en un primer término fundamental es, tienes que terminar con un mecanismo interno que tienes, que está al margen de las autoridades de los países en donde se cometen los delitos. Y donde ¿Qué es este tribunal eclesial? El tribunal es una expresión actual. El tribunal va, como el Papa Francisco lo propone, a buscar juzgar a los que protegen, pero la pregunta es, ¿quiénes son los que protegen a los que van a llamar? Porque yo te puedo decir que... Claro. ¿Es una instancia creada por Francisco, por el Papa Francisco? Okay. O sea, en lugar de terminar con el mecanismo, que es lo que le pidió el comité, le dijo, tú creaste una comisión pontificia para la protección de los menores. Le llaman menores todavía, pero bueno. Le dice, a ver, a esta comisión no le estás asignando investigar, no le estás asignando informar públicamente de los casos que llevas, y además a los que hay que entregar a las autoridades correspondientes, que son una serie de propuestas que le hizo para la comisión. Pero entonces el Papa, en vez de modificar esto, crea el tribunal
¿Por qué lo haces? Esa es la pregunta. La respuesta es para controlar interiormente cuando empiecen a saltar los casos en el mundo de acusaciones contra obispos y cardenales por encubrimiento. En conclusión, o un poco para ir cerrando este tema, entonces, ¿cuál fue el impacto concreto del informe del Comité de Derechos de los Niños de la ONU para las víctimas? Concretamente para las víctimas, ¿qué significó? Si tú me lo permites, que yo no soy una víctima en ese caso, yo te diría que para mí fue el Día Mundial de las Víctimas de Pederastia Clerical. Por primera vez en la historia, una instancia distinta a los movimientos de víctimas, a sus abogados, organizaciones que las apoyan y autoridades civiles de su país, una instancia mundial afirma que existe el delito institucional mundial de la pederastia en el mundo, ¿no? Entonces, para mí, así lo dije, es el Día Mundial de las Víctimas de Pederastia, ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Recuerdas la fecha? Bueno, la fecha donde salió publicado es en febrero de 2014. De 2014. Sí. Sí. Y entonces, en ese sentido, te diría que ahí está un logro histórico, pero falta mucho para un logro jurídico y judicial. ¿Qué es lo que faltaría? Mira, yo te diría, desde el punto de vista interno, que el Papa termine con el mecanismo. Desde el punto de vista judicial, que el Papa, o el que sea, se ha llevado a tribunales internacionales para rendir cuentas de un crimen de lesa humanidad, como lo define no tu servidor, sino Jeffrey Robertson, que es un jurista mundial y consejero de la reina y del gobierno de Londres, de Inglaterra, ¿no? Claro. Faltaría pues mucho que abordar, porque también hay que hablar de las víctimas, de lo que pasa con un ser humano que es violado, violentado por la persona en la que confía, que es el cura, el sacerdote, el párroco. Alberto, ¿cómo llegas tú a este tema? Tú eras un sacerdote, tenías una buena posición dentro de la estructura de la arquidiócesis en México, y de pronto tocan a tu puerta y cambia tu vida. Sí. ¿Qué pasó? Me encontré un caso a través de personas que lo habían dado por muerto y lo encontraron más bien muy enfermo en el Hospital Español, a punto de morir, con un enorme resentimiento y amargura. No quería morir con eso, y entonces lo convencieron de que hablara con un sacerdote, no para confesarse, sino para hablar, y yo acepté con mucho gusto. Quiero decirte que era el año 94, la figura de Maciel estaba en los cielos, junto a Juan Pablo, reconocido internacionalmente como líder mundial de la juventud. O sea, yo llevaba esa imagen conmigo, como todos los que estamos cercanos a ese mundo. El confesor de la gente del poder en México. El confesor de la gente del poder, el más exitoso misionero en tiempo y forma de la historia moderna. No había otra congregación que había subido tan rápido, escuelas, universidades, vocaciones. Olvídate, era realmente un star, un superstar, en términos de imagen misionera y sacerdotal, ¿no? Y yo me encuentro con alguien enfermo que me dice, ese señor abusó de mí desde que yo era niño. Y me explica la forma en la que lo abusó, cómo lo usó después para conseguirle drogas que se inyectaba Maciel en los hoteles de superlujo de Europa y de los Estados Unidos cuando se la pasaba viajando muchas veces, cómo lo utilizó también para conseguir muchísimo dinero de las familias más prominentes, en el caso de México, los Espinosa Iglesias y otros, para construir las escuelas que sabemos que tienen ellos, el Cumbres, el Irlandés, la Universidad Iberoamericana, Anáhuac, de la que él fue también rector, ¿ves? Pero él entra en una crisis existencial brutal, se quiere salir, Maciel no lo deja, lo convence de que no tiene por qué salirse, le da dinero, le da una casa, le da coches, le dice, si quieres tener mujeres, pues, ten las mujeres, nada más no te salgas. Hasta que él decide salirse y Maciel lo amenaza de muerte, según me dijo, y termina recluido en el hospital, ¿no? Entonces él me dice, Maciel destrozó mi vida. Tengo un profundo resentimiento. No quisiera morirme con ese resentimiento, pero tampoco quisiera simplemente perdonar y olvidar.
Yo quiero justicia en mi vida, ¿no? Y entonces yo, tratando un poco de compartir con él lo que siempre me había movido en mi preparación y en mi búsqueda, es: tú puedes perdonar e incluso amar a tu propio enemigo y al mismo tiempo, sin odio, buscar la justicia. Es posible. Jesús te puede ayudar en eso, ¿no? Entonces, de repente él se queda callado, baja la cabeza y empieza a llorar de una forma, pues, que tiene tan profusa que yo estaba asustado un poco porque estábamos en un restaurante comiendo. Levanta la cabeza y me dice: perdono, pero pido justicia, Alberto. Y le dije: primero te pido yo perdón por el daño que te pudimos haber hecho en la vida como iglesia. Tú buscabas ser de Jesús y acabaste enmarañado en una miseria y una porquería humana. Te ofrezco mi perdón, mi disculpa, y te acompaño en la búsqueda de la justicia, ¿ves? Entonces sí, ese momento del que yo no intuía todo lo que había detrás, por supuesto que ni me lo imaginaba, un poco choqueado por las imágenes de Maciel entre lo que él representaba públicamente al lado del Papa y lo que él me estaba reflejando de su figura. Decía yo, bueno, o hay una contradicción entre ambas imágenes, o ambas imágenes son Marcial Maciel, ¿no? El hombre prestigioso y el abusador mafioso. Y luego surgen en esta denuncia que presentan en Estados Unidos otros hombres ya mayores que a su vez de niños pasaron por ese mismo viacrucis, por ese mismo tormento, ¿no? Con José Vara. Exactamente, sí, bueno. Y confluyen las causas y exacto. Algo que me pidió Juan, sí, exacto. Algo que me pidió Juan Manuel ese mismo día es: si tú estás en México y yo muero, por favor celebra la misa de cuerpo presente y dile a la gente que veas ahí, que tú no sabes quiénes van a ser, que yo he perdonado pero pido justicia. Lo hice sin mencionar a Maciel, nada. Y me encontré con que había 8 más. En esa misa. En esa misa, compañeros de él. Esos 8 son los que presentaron su testimonio notariado en Estados Unidos y fue publicado en el Hartford Courant de Connecticut, un periódico americano, en 1997, que fue cuando el cardenal Rivera sale diciendo que todo es un complot, que le pagaron a Salvador Guerrero. ¿Cuánto te pagaron para que sacaras esto? Es pura mentira. O sea, acusando a las víctimas de estar pagando mentiras, falsedades, para dañar a Maciel, ¿no? Entonces yo voy a ver al cardenal y en vez de encontrarme a un pastor sensible a una problemática que puede ser, porque obviamente puede ser en su perspectiva, en su visión, cerró completamente la oportunidad. Me dijo: todo es un complot, no tienes nada más que decir, ¿no? Entonces yo tuve, por esa agresión de él, que salir del país. Me encuentro en Chicago, me voy a Chicago, y me encuentro con que no hay un caso como el que yo pensaba de Maciel, sino que hay muchos casos protegidos por sus obispos, como en el caso de Maciel por Rivera, y que además tienen protección de la Santa Sede, como el caso del cardenal Bernaló. No sé si sabes que a punto de ser acusado, lo sacó el Papa y se lo llevó a Roma y lo nombró rector de la Basílica de Santa María la Mayor. Bueno, yo estaba verdaderamente devastado. O sea, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Yo ahí sí me di cuenta, sí lo quiero decir, que viví la noche más oscura de toda mi vida. Jamás imaginé que una institución que afirmaba seguir a Jesús, anunciarlo, compartirlo, comunicarlo, prefiriera proteger a este tipo de personas agresoras de niños a atender el clamor y la herida de los niños, ¿no? ¿En ese momento dejaste el sacerdocio? Entonces sí, yo entré ya en un proceso de salida, me di cuenta que ya no había nada que hacer, porque además me cerraron las puertas, me acusaron de enemigo, de mentiroso, de calumniador, y entonces yo decidí salir a los medios. Exactamente, y quiero hacer un reconocimiento que sin personas como tú y otros que decidieron ir abriendo espacios, porque tú sabes que fue muy complicado, incluso poderlo decir, vamos, ¿no? Claro. Fue lo que fue permitiendo que se conociera esa monstruosidad
en el mundo, ¿no? Claro. Y en ese sentido te puedo decir que en México, en América Latina, logramos dar finalmente ese paso, porque del enemigo de Maciel, que parecía ser yo, después hubo el, oye, felicidades, Alberto, qué bárbaro, qué tipo más nefasto, y tú lo denunciaste, pero cuando yo decía, oye, pero detrás de él está el Papa, no, ahí sí ya no, ahí sí ya no, Alberto. No, ya te estás pasando. Sí. No, de veras, en serio. En efecto, una imagen simple. Hoy en día podemos oír a López Dóriga, el vocero de Televisa de alguna manera, decir, Maciel era un demonio. Pero yo recuerdo que Maciel ofició la misa en la sede de Chapultepec a la muerte del Tigre Azcárraga. Bueno, Un hombre que estaba dentro de los medios también. estaba y están todavía dentro los legionarios, porque eso es algo que no hay que perder de vista, pero exactamente, quiero decirte que él y otros eran encarnizadamente enemigos de cualquier cosa que pudiese hacerse saber del padre Maciel y de su congregación como estaba operando, ¿ves? Pero llega finalmente a consolidarse la verdad hasta el 2010 en adelante de que efectivamente era un criminal, y entonces hubo gente que dijeron, Alberto, felicidades, porque... Pero estos primeros casos, gente como Juan Manuel, como José Barba, ya son muy mayores. Bueno, Juan Manuel murió. ¿En qué años corrían cuando ellos, como niños, como seminaristas, como chicos que estudiaban en el seminario, fueron violados por Maciel? Finales de los 40 y 50, 60. Medio siglo tuvo que transcurrir. Medio siglo de haber querido que les escucharan. Para que saliera a la superficie la verdad. Primero adentro, porque yo también jugué adentro. Del 94 al 2000, yo jugué adentro de la institución, yo pedí, yo hablé, escribí cartas. O sea, yo creía que la institución iba a estar dispuesta a asumir esa responsabilidad de hacer algo para terminar con eso. Y es la fecha 2016, que no lo es. Más de medio siglo. A mí me gustaría costó mucho trabajo romper la barrera de silencio y complicidad de los medios de comunicación, como tú mismo lo estás narrando, pero ¿cómo es que a final de cuentas, ya en tiempos de Benedicto, que jugó un papel importante en el encubrimiento, si puedes relatarnos esa parte también, finalmente primero se le pide a Maciel que se retire, luego se muere y ahora, bueno, ya es un pecador, un demonio, un mal ejemplo para el propio Vaticano? ¿Cómo se dio esa parte del proceso? Es muy importante, yo creo que hay que reconstruir todo eso muy bien para entender los tiempos y todo, pero te puedo decir que Ratzinger entra en el 81 como el responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Santo Oficio moderno, ¿no? Del 81 hasta el 2005, que es nombrado Papa, él estuvo al frente de la operación de esa instancia. En términos de doctrina, yo te diría, porque yo estuve en Europa en ese tiempo, no había semana que no llamaran a un teólogo para corregirlo de algún término. Una semana no faltaba. De pederastas no había uno al cual llamaran a cuentas. El mismo prefecto, ¿ves? Entonces, ahí es donde ves que había una doble política interna. A los heterodoxos les vamos a poner en el orden inmediato. A los heteropráxicos, a los abusadores, vamos viendo cómo manejamos. O sea, la pederastia no se podía poner en el centro del debate para nada. No, absolutamente. ¿Y cómo se logró poner? ¿Cómo se coló el tema? Por la posibilidad que se dio en los Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad más abierta, más equilibrio de poderes, la iglesia es más pequeña, claro, menos y entonces entró en juego una tensión. Pues la película es muy claro en eso, ¿no? ¿La película en primera plana o sí, Spotlight, Spotlight. Por su nombre en inglés, que es la narrativa de cómo los medios abrieron el tema en Estados Unidos? Aparte de los procesos que se dan en el Vaticano, yo creo, Alberto, que es muy importante también aterrizar
el tema de las víctimas frente a la justicia mexicana. Porque encima de enfrentar el muro de impunidad en el clero, las procuradurías, la procuraduría, los ministerios públicos no hacen justicia cuando se trata de delitos tipificados como delitos graves. Alberto, las leyes mexicanas tipifican como delitos graves, no solamente es corrupción de menores, es violación equiparada, es pornografía infantil en muchos casos, es trata de menores. Son delitos graves y sin embargo, a pesar de que muchos sacerdotes son acusados ante instancias penales, no hay ninguno preso, o algunos, pero son excepcionales. En el caso de las víctimas de Maciel, ¿llegó en algún momento a la justicia mexicana? En el caso de las víctimas de Maciel, primero se manejó adentro, denuncias internas y todo. Cuando Maciel muere, pues obviamente con él y con el tiempo que pasó entre lo que él los abusó y se supo y se procedió, prescribieron los delitos. Se fue la oportunidad, pero hay otros casos, sí hay casos presentados ante tribunales mexicanos. Sí, yo te diría que en ese caso, mira, es como ir franqueando enormes muros. El primer muro fue el de la Iglesia Católica. Franquear ese muro para las víctimas fue difícil porque era como traicionar a la Iglesia. Yo mismo viví esa angustia. Estoy traicionando a mi institución, ¿no? Y me lo hizo saber además un gran amigo obispo muy cercano mío. Me dijo, te vendiste a los medios. Traicionaste a la Iglesia, Alberto. Era muy complicado. Bueno, entonces franquear ese muro. Luego lograr que los medios empezaran a abrir espacios y lograr posicionarse y que el tema se pudiera tocar como ahorita contigo. Bueno, pues es una maravilla poder hablar con toda libertad, esperando que no te suceda algo a ti y a tu espacio. Esperamos que no, ¿eh? Pero bueno, y luego hay que franquear el muro de la impunidad y de la protección de las autoridades civiles, ministeriales y judiciales en la materia, efectivamente. ¿Podrías ejemplificarnos esto con algunos casos concretos? Yo sé que son muchos, pero ¿cuáles serían emblemáticos? Por ejemplo, este padre Nicolás Aguilar, que fue protegido por el obispo de Puebla, por el obispo de Tehuacán, que hoy es el cardenal Norberto Rivera, y por incluso el obispo de Los Ángeles, Roger Mahony. Efectivamente, ahí está un caso muy claro de cómo se detecta un sacerdote abusando de niños, casi lo matan los padres agredidos en términos morales por la agresión de sus hijos, y lo que hace el cardenal es todo un estratagema para que se salga del país. Ya había tenido anteriormente otra parroquia y había renunciado a ella por razones de salud. Acuérdate que el cardenal mismo reconoce en sus confesiones al juez que entre los obispos y autoridades eclesiásticas hay términos en clave. Y uno de los términos en clave cuando se trata de estos casos es decir, te mando a un sacerdote por problemas de salud. Entonces el sacerdote había sido cambiado ya de parroquia. Pero yo creo que la cosa se puso tan grave que le acordaron que mejor se fuera del país y se va a Los Ángeles. Entonces abusa de niños en Tehuacán y en la Sierra de Puebla. De eso prácticamente no conocemos a ninguna víctima que haya denunciado, porque además hubo toda una contención y una contraestrategia de... ¿Estos son los 80s? Son los años 80, exactamente. El padre Nicolás se va a Los Ángeles y allí, en la parroquia donde estaba, abusa, se sabe que hasta 30 niños. Ahí sí las autoridades policíacas son más activas, investigaron inmediatamente, detectaron, buscaron, etcétera, pero ya le habían avisado al padre de la arquidiócesis de Los Ángeles que lo estaba buscando la policía, que era mejor que se regresara a México, ¿ves? Ahí por eso fue acusada de encubrimiento y de darle oportunidad al agresor de huir, que eso es un delito y por eso han pagado cantidades multimillonarias en los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, ¿no? Y sigue abierto el caso. Y sigue abierto el caso porque hay más víctimas y están tratando de hacer responsable al cardenal Rivera
Obviamente no de los casos de Tehuacán, porque ahí nos falta capacidad, pero sí de los casos de Los Ángeles. Bueno, el padre Nicolás regresa a México y regresa a la Arquidiócesis de México. Lo ponen en una parroquia y ahí es donde abusa de uno de ellos que se llama Joaquín Aguilar. Bueno, Joaquín Aguilar logra, con apoyo de su madre y todo, presentar la denuncia ante las autoridades ministeriales de México. ¿Qué sucede? Uno, revictimización, burlas, exámenes médicos insultantes, humillantes, ¿no? Retrasar las investigaciones para que las heridas o las secuelas de los abusos pudiesen sanar, ¿no? Y luego llevar, perder papeles, hasta que llega un momento en que obviamente la víctima dice, ¿sabes qué? Estoy fastidiado de estarme presentando, humillado, etcétera, y viene la prescripción del caso. O sea, llega un momento en que la autoridad le comunica a la víctima, oye, perdón, pero ya tu caso prescribió, o sea que ya no hay forma de darle seguimiento. Que es el caso de Jesús Romero con el padre Carlos, también de la Arquidiócesis de México, cambiado de parroquias, hasta que fue denunciado. ¿Qué pasó en el caso de Jesús Romero en particular? Que Jesús Romero, a pesar de que se le dijo, ya prescribió tu causa, ya no hay forma de darle seguimiento, él fue a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de la Ciudad de México y presentó una queja. La comisión investiga y dice, oye, a ver. Por un lado veo reticencias y desprecios en la institución llamada Iglesia Católica, que no coopera con las autoridades para informar de quién es ese señor, dónde está y cómo localizarle para ser llamado a rendir cuentas a la autoridad. Pero por otro lado veo a la autoridad que es negligente, que no ha llamado, ni siquiera ha llamado al acusado, no solo no lo ha detenido, no lo ha llamado. Y la razón, fíjate que es un tema importantísimo, es que el Ministerio Público dice textualmente que a los sacerdotes no se les puede llamar porque son personas públicas. Es decir, hay como una especie de reconocimiento de que tienen fuero o inmunidad. En un estado laico. En un estado laico del 2000, ¿ves? Entonces, en ese sentido te das cuenta cómo ya... ¿La Ministerio Público de qué juzgado es ella? Mira, eso, si me lo permites, te lo puedo hacer llegar porque tenemos la información. Ajá. Pero el que era procurador entonces, de ese momento, es el doctor Mancera. Ahora, si tú sigues la línea del doctor Mancera en su relación con el cardenal, te vas a dar cuenta que hay una enorme cercanía entre el cardenal Rivera y el doctor Mancera. Entonces, ahí es donde tú ves que hay no solo toda una estrategia y una política pública clara de la Iglesia de que esto no sale y no se va más allá de lo que nosotros manejemos y denostar a las víctimas y proteger a los pederastas, sino que hay también una conducta que va más allá de la ley, ¿no? Que va por encima de la ley, aunque seamos Iglesia y Estado separados desde Juárez para acá, en donde la autoridad protege a la institución, a sus autoridades, denosta, desprecia, cansa a la víctima hasta que le dice, prescribió tu caso, lo lamento, ¿no? Ahora, me llama la atención que menciones el caso de un gobernante en particular, Miguel Ángel Mancera, hoy jefe de gobierno, antes procurador del Distrito Federal, como uno de los agentes activos en esta política de encubrimiento y de impunidad. ¿Se ha hecho algo, las víctimas han hecho algo para señalar subrayar este elemento de complicidad? Sí, llevamos el caso México a Naciones Unidas, al comité. Hicimos un informe en donde mostramos precisamente este doble comportamiento complicitario interinstitucional y mostramos cómo la cultura católica es mucho más fuerte que las leyes, que las instituciones y que la búsqueda de la justicia. Entonces en México, por eso es mucho más problemático México y América Latina que Estados Unidos o Europa,
porque ahí hay mucha más autonomía de los poderes e independencia de los mismos y pueden jugar mucho más fuerte. Aquí quiero decirte que hay una cultura católica que permea prácticamente todo, en donde criticar, denunciar, buscar la justicia de víctimas que han sido destrozadas por la institución, ya no solo por el individuo depredador, por la institución, por la forma de comportamiento, es muy complicado. Hay que derribar ese muro todavía. La última pregunta, y ya con el tiempo muy apretado, muy brevemente, Alberto, volviendo a esto, la cultura católica parece imponerse sobre las leyes y sobre derechos humanos elementales, por ejemplo, los derechos de los niños. La visita del Papa, la coyuntura de la visita del Papa Francisco, ¿va a permitir abrir este tema o, por el contrario, forzar que se cierre, que se silencie? Yo diría que la tendencia va ahorita a que no se mencione siquiera, por lo que vemos, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta donde nos dé la vida, la fuerza humana, para decir que mientras el Papa no termine con ese mecanismo, la pederastia sigue plenamente en el mundo y en México. Y eso es su responsabilidad y le tocará rendir cuentas, esperamos algún día, obviamente ante Dios, si es que Él cree en eso, creemos que sí, como ante cualquier autoridad del mundo. Pero te diría que es tan fuerte la cultura católica en México que vamos a tardar muchísimo tiempo antes, durante y después de la visita del Papa para hacer de veras de este país un Estado de derecho que salvaguarde los derechos humanos de las personas. Y que, por cierto, está en la esencia de lo que es el ser cristiano, ¿no? Bueno, terminamos el programa, esta discusión, con la esperanza de que en la medida en que lo hablamos, también se va abriendo, se van ventilando, se van abriendo ventanas, ¿no? Para algún día de veras esperamos acabar con la impunidad de los curas pederastas, de los curas que violan niños, para decirlo en otros términos. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de este lado en Rompeviento Televisión. Los esperamos el próximo lunes.